Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo bíblico, estaremos reflexionando domingo a domingo la palabra. Dejémonos iluminar por la gracia del Espíritu Santo. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida. Abramos nuestro corazón al acontecer y a la voluntad de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así, ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volver a recibirla. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el cuarto domingo de Pascua. Seguimos en la frecuencia de la luz, de la nueva vida que ha vencido el poder de la muerte. El resucitado nos comparte hoy una de las dimensiones programáticas del cristianismo: el pastor, el buen pastor que cuida, comparte, acompaña, quiere, ama y sobre todo es capaz de dar la vida por sus ovejas. Para comenzar esta reflexión dominical, demos un vistazo a la realidad en la perspectiva de los pastores. En medio de una grave crisis sanitaria derivada de la pandemia por el coronavirus, donde miles y miles de personas mueren en el mundo, y sobre todo donde miles y miles de pobres no tienen acceso ni siquiera al servicio básico de salud. Esta grave crisis es también social, política, económica, ambiental. Y ahí, en medio de esa crisis, vale la pena comenzar planteándonos dos preguntas para ver la realidad. Primera pregunta: ¿quiénes son los gobernantes de este mundo? Y segunda pregunta: ¿cuáles son sus intereses? No hay que hacer muchos esfuerzos para identificar que los gobernantes en la mayoría de nuestros países son personas en el poder puestos por los poderosos y, en el peor de los casos, elegidos por el pueblo. Quienes gobiernan nuestros países se han puesto al servicio de los poderes económicos locales e internacionales, alejándose cada vez más de las urgencias que demanda la sociedad. Muestra de esta crisis social por la que estamos atravesando es el crecimiento desmedido de la pobreza, en razón de políticas que empobrecen, con tributos impagables y normas excluyentes. Y sobre todo, se evidencia un abandono de los más pobres por parte de los estados. Veamos ahora cuáles son los intereses. El poder.
Ese es el gran interés. El poder se ha convertido en el escenario más efectivo para conseguir riquezas y para garantizar la riqueza a unos pocos. Por lo tanto, es en el ejercicio del poder que los ricos y acaudalados del mundo tienen garantizada su tranquilidad. ¿Todo a costa de qué? Del sacrificio de los más pobres, a quienes ni siquiera se le garantizan los derechos fundamentales. El Evangelio de hoy es una clara crítica a quienes se presentan ante el pueblo como sus líderes y gobernantes y terminan ejerciendo dominación y no cuidando, no protegiendo. Esos son los falsos pastores, o los que en el Evangelio de hoy son llamados asalariados. Son una ficha más en el juego del poder. El Evangelio de Juan hoy nos presenta bellamente una clara diferencia entre el buen pastor, que es capaz de dar la vida por sus ovejas, y los pastores postizos, asalariados, contratados, funcionarios, que no quieren ni conocen a las ovejas y ante las amenazas del lobo salen corriendo y las dejan desprotegidas. En el peor de los casos, se convierten en lobos de sus ovejas. Vamos a dar una mirada en el tiempo. Allá, a finales del siglo I, en tiempos en que se construye el Evangelio de San Juan, es posible identificar y ubicar esta crítica del Evangelio en tres esferas. Veamos una primera esfera amplia, grande. En este relato del Evangelio, la comunidad cristiana critica a los reyes de las naciones de entonces, tanto a las autoridades romanas y a las que quedaban del judaísmo ya disperso, pero sobre todo a las autoridades romanas que utilizaban al pueblo solo para que tributaran grandes impuestos y produjeran para las bodegas del imperio. Esta es una primera esfera. Hay una segunda esfera y tiene que ver con la crítica que hace la comunidad cristiana a muchos líderes religiosos de entonces y falsos profetas que alienaban y cerraban los ojos al pueblo con sus predicaciones, en tiempos de una gran persecución contra judíos y cristianos por igual. Era enorme, muy grave. La persecución era una persecución sistemática, con capturas, muertes, crucifixiones a personas del pueblo. Ante esas situaciones, muchos de esos falsos profetas desaparecieron, dejando al pueblo a merced de los perseguidores del Imperio Romano. Hay una tercera esfera y tiene que ver con el cristianismo mismo. Para entonces ya había en la comunidad cristiana, en las comunidades cristianas, un cristianismo diverso, así como había cristianos comprometidos, solidarios, leales al proyecto de Jesús. También habían llegado personas ricas que querían ganarse un lugar con su poder y no con su testimonio. Unos cristianos desteñidos, cristianos de nombre, que ante las dificultades y persecuciones también salieron corriendo y en el peor de los casos traicionaron a los cristianos auténticos, entregándole información a las fuerzas del imperio. Ante esos pastores funcionarios, el Evangelio presenta a Jesús, al Señor Jesús, como el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, que da la vida por las causas del pueblo. Jesús, con la muerte en cruz, da testimonio de lo que es capaz de hacer un buen pastor, que conoce y es conocido por sus ovejas, que ama a sus ovejas y es amado por ellas, que las cuida. En Jesús, la práctica del cuidado tiene que ver con la recuperación de la dignidad. No es solo un discurso, es una práctica, la práctica del pan compartido, la práctica de devolver la salud de los enfermos, la práctica de dar vestido al que no tiene, la práctica de incorporar a la comunidad al que ha sido excluido, la práctica de limpiar al leproso, de dar vista al ciego. Esas son las condiciones reales de dignidad
por las cuales Jesús va a entregar su vida. Jesús es el pastor que acompaña al pueblo en sus luchas, en sus dolores, en sus alegrías, en sus fiestas. Jesús es el pastor que lidera, que es capaz de convencer no a un puñado pequeñito de hombres y mujeres, sino a una comunidad grande que se dirige a Jerusalén en reclamación de sus derechos fundamentales. Jesús es perseguido por su radicalidad y por eso va a morir en la cruz. Ahora bien, estamos en Pascua y Dios, el Padre de Jesús, también confirma su amor a Jesús y al pueblo con la resurrección. Este hecho es una muestra de que el Dios de la vida está por encima de los dioses de la muerte y que Jesús resucitado se hace vida nueva en la práctica solidaria y generosa de las comunidades cristianas que quieren vivir al estilo de Jesús y de su proyecto vital. Bien, como seguimos en Pascua, en camino de resurrección, es importante que nosotros también abramos los ojos y seamos capaces de distinguir en medio de la crisis que vivimos, seamos capaces de distinguir a los buenos pastores, diferenciándolos de los asalariados, de los funcionarios que pueden ser falsos pastores. En esta perspectiva del Evangelio, es bueno reconocer el trabajo de los auténticos líderes del pueblo, líderes sociales, defensores y defensoras del territorio, líderes ambientales, líderes espirituales, catequistas, acompañantes de comunidades eclesiales de base, sacerdotes, religiosas, que saben hacer de su trabajo un ejercicio de pastorado, de acompañamiento a la comunidad, al pueblo. Reconozcamos también el trabajo de defensoras y defensores de los derechos humanos, de maestras y maestros que desde la educación quieren hacer una transformación de la sociedad buscando que ésta sea más humana. Y hoy, de manera muy especial, hagamos un reconocimiento del trabajo de todo el personal de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, administrativos, todos los que se están jugando la vida atendiendo la salud del pueblo, de la comunidad. Ellos y ellas son los buenos pastores. Levantemos un poco la cabeza y veamos también grandes líderes espirituales y sociales en el mundo. Bien vale la pena resaltar el liderazgo del Papa Francisco, que no solo con sus escritos, sino con su testimonio y sus actitudes, están tratando de humanizar el mundo y sobre todo de defender esta casa común que es el planeta por encima de las diferencias culturales y religiosas. Quiero hacer mención especial de una gran líder en la humanidad, una mujer, una niña, una joven, Greta Thunberg. Seguramente no la han oído mencionar todos y todas los que hoy nos ven y oyen, pero les invito a que consulten. Greta Thunberg, una adolescente que en su natal Suecia convocó a algunos de sus compañeros a una movilización por el futuro, por el planeta, por el cuidado. Hoy por hoy, este movimiento por el futuro, por el cuidado, es un movimiento mundial que busca frenar el calentamiento global y que busca que los gobernantes del mundo piensen en que las nuevas generaciones no solo necesitan un futuro digno y decente, sino necesitan un presente digno y decente. Esto lo ha promovido una joven, una niña, una adolescente. Pensemos en grandes líderes espirituales de todas las religiones del mundo que desde su condición y sabiduría buscan promover una sociedad más humana. Reconozcamos el trabajo de los sabios y de las sabias ancestrales de nuestros pueblos, a nuestros abuelos y abuelas, a mautas y sariris andinos, chamanes y chamanas, médicos ancestrales,
que realmente cuidan la vida del pueblo. Finalmente, vale la pena que tengamos propósito para esta semana. Invito a que podamos colocar en nuestra agenda vital y espiritual estos 3 propósitos. Primero, que podamos agradecer de corazón, con hechos y con palabras, a las personas líderes que cuidan la vida del pueblo y de la comunidad. Sean nuestros catequistas, nuestros animadores cristianos, los médicos, las enfermeras, las maestras, los maestros, que podamos expresarles un agradecimiento por todo lo que hacen por el pueblo. Un segundo propósito: enseñemos a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas y a los jóvenes a distinguir con sabiduría entre los falsos profetas y los auténticos líderes cristianos y líderes sociales. Eso se llama formación de la conciencia crítica, y tarea de los cristianos es formar en esa conciencia. Y un tercer propósito es realizar en nuestra familia y en nuestra comunidad cristiana acciones de auténtico cuidado. No solamente aquello que se nos ha recomendado en tiempos de pandemia, sino acciones que vayan en favor de la vida, de la justicia, que podamos tener un detalle solidario con una persona necesitada en este tiempo pascual, que podamos acoger a alguien, que podamos compartir nuestro alimento, nuestro techo, nuestras condiciones de vida. Entonces, que el buen pastor, que es capaz de dar la vida por las ovejas, acompañe nuestro caminar. Así sea.